A partir de este momento, Óscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Valeria Santos, Gonzalo Lázari y Camila Zuluaga analizan y debaten el tema del día. El tema del día. Colombia está al aire. Son las 12 del día, 17 minutos. A ustedes muchas gracias por seguir conectados con nosotros aquí en Mañanas Blue. El día de hoy vamos a hablar de la justicia en Colombia y de la imagen que tienen los colombianos de esa rama del poder. ¿Por qué razón? Porque por primera vez en la historia, esta semana, un expresidente de la Corte Suprema de Justicia fue hallado culpable de delitos de corrupción. Estamos hablando de Francisco Ricaurte, que fue condenado por concierto para delinquir, cohecho propio, tráfico de influencias y utilización de información privilegiada durante el desempeño de su cargo en esa alta corte. La justicia es la que buscamos precisamente para que nos solucione los problemas de corrupción, y es inaudito que un presidente de semejante tribunal pues termine condenado por ese tipo de casos. Por esa razón, hoy nos acompañan 3 expresidentes de la Corte Suprema de Justicia para hablar de si la rama se va a poder recuperar de semejante golpe tan importante. Uno de ellos es Jaime Arrubla, también expresidente de ese alto tribunal. Doctor Arrubla, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Camila, un saludo muy especial a usted, a todo su equipo de trabajo y al doctor Nilson Pinilla, al doctor José Luis Barceló, compañeros hoy en este panel de este tema tan delicado. Y colegas suyos, y lo aprovecho para saludarlos también, doctor Nilson Pinilla, expresidente de la Corte Suprema, bienvenido, gracias por sumarse a esta transmisión el día de hoy. Con mucho gusto, presente para estas inquietudes de interés nacional e internacional y siempre dispuesto a colaborar para que se esclarezcan estas situaciones. Y por último, quiero darle la bienvenida a José Luis Barceló, quien también es expresidente de la Corte Suprema de Justicia y se suma a esta transmisión. Doctor Barceló, gracias por acompañarnos. Camila, igualmente, gracias por la invitación. Un saludo muy especial para usted, para todos los integrantes de su equipo de trabajo y también a los distinguidos doctores Ramiro Gaya, apareciendo Jaime Arrubla y Nilson Pinilla, que me acompañan en este panel. Doctor Barceló, y quiero empezar por usted porque entiendo, corríjame si estoy equivocada, usted fue vicepresidente de la Corte Suprema cuando Francisco Ricaurte era presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y ahí es donde yo le quiero preguntar, ¿cómo puede ser posible que en semejante alto tribunal, en la Corte, que es como el estandarte de la justicia en Colombia, su presidente haya podido incurrir en los delitos que yo acabo de mencionar? ¿Qué es lo que pasa allá adentro? ¿Qué fue lo que pasó en ese momento para que el presidente de la Corte pudiera traficar influencias, fallos y demás? A ver, Camila, desafortunadamente me tocó vivir ese episodio en mi condición de vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia. Estamos hablando año 2017, cuando, por decirlo así, se destapa toda esta problemática de corrupción por parte de algunos miembros o exmiembros de la Corte Suprema de Justicia. Quiero hacer una precisión. Hasta donde yo siempre he entendido, el doctor Ricaurte ha sido procesado y juzgado, y hasta ayer conocemos la sentencia, en su condición de ex magistrado, es decir, las conductas que se le atribuyen ya fueron por fuera de la Corte, pero sí dentro de ella se encuentran los procesamientos del doctor José Leonidas Bustos, quien en su condición de magistrado es procesado, tanto es así que la comisión de acusación lo ha acusado y su asunto está en el Senado de la República. Idéntica situación del doctor Gustavo Malo, que también en su condición de magistrado fue procesado y en este momento es motivo de juzgamiento en la Sala Especial de Juzgamiento de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué pasó? No sabemos. Es decir, esto es un problema humano, esto es un problema de personas, es un problema de principios de las personas. Es la ambición del ser humano, es el querer más y querer lo fácil, el de poder penetrar el poder, tener poder, en fin, una serie de asuntos que están muy apegados a ese aspecto sociológico y psicológico de las personas, que abandonan sus principios, los principios que conocieron desde su casa con papá y mamá, y que en el camino se puede decir que se tuercen o que no tuvieron realmente esa ilustración de principios
en el camino recto, en el ejercicio recto de las labores, y más, óigase bien, más, porque el criterio es mucho más reprochable, la condición del juez. El juez debe ser impoluto, transparente, y de ahí en adelante genera una administración de justicia correcta, también transparente. Claro. ¿Qué pasó, Camila? Realmente es una pregunta o es una respuesta a una pregunta un poco compleja y difícil de responder, pero creo que es por ese lado. Pero, doctora Rubla, le pregunto a usted, la Corte Suprema de Justicia y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia durante mucho tiempo en Colombia se consideraron unos prohombres, era el mayor estandarte del Estado, y eso pensaba la mayoría de su población. Hoy, la Corte, después de este tipo de escándalos del cartel de la toga, la condena del expresidente Ricaurte, pues ha hecho que ya toda esa imagen que se tenía de la Corte pues se haya ido al piso, y uno ve un desprestigio absoluto de la Corte Suprema frente a la ciudadanía. ¿Es posible que la Corte se recupere de esto? Camila, mucho gusto. La Corte se tiene que recuperar. Es claro. Que es una institución democrática. Así como no podemos concebir un Estado sin una rama ejecutiva, sin una rama legislativa, es imposible concebir un Estado sin una rama judicial, y una rama judicial independiente, transparente, ecuánime, que garantice la libertad y los derechos de los ciudadanos. Mire, la Corte Suprema de Justicia es una institución centenaria. Desde Simón Bolívar y desde los inicios de la República está en germen, y como Tribunal de Casación lleva 130 años, correcto. Esta Corte ha dado los combates más tremendos en defensa de la columna de hierro que tiene que ser una democracia. Y no me voy a poner aquí a citar lo que fue combatiendo narcos, extraditando gente, juzgando guerrilleros. Es decir, la Corte ha cumplido con su labor, y por la Corte han pasado cientos de magistrados y muchos presidentes. Entonces, la sociedad tiene que darse cuenta que es la misma justicia, es la misma Corte la que está haciendo la autoselección, es la misma justicia la que tiene enjuiciado al doctor Bustos, o lo va a tener cuando llegue de la comisión de acusaciones, la misma que va al doctor Malo, a otros magistrados de otras cortes, que el problema no ha sido solamente en la Suprema, que lamentablemente también sucedió en la Constitucional, en el Consejo Superior de la Judicatura. Es decir, esto puede pasar. Lo importante de un sistema, para que la sociedad que esté escuchando este problema lo entienda, es que el mismo sistema acoja y se depure. Mire, la sentencia del doctor Ricaurte, que obviamente tiene derecho a su apelación y seguramente la va a interponer, y tenemos que respetar esa presunción de inocencia hasta que no haya una sentencia en firme. Y aquí no estoy abogando por nadie, estoy simplemente mostrando lo que debe ser un sistema ecuánime. Es un juez de la República, de esta misma rama de la que la Corte Suprema es cabeza, el que está tomando la decisión en primera instancia de condenarlo. La sociedad tiene que mirar eso. Es que lo grave sería que el sistema continuara corrompido, pero el sistema tiene los mismos canales para él mismo depurarse. Y es ahí donde debe hacer el análisis de la sociedad, porque es que la otra solución sería ¿qué? Suprimir una de las ramas del poder público. Eso es imposible. Es que no, doctora Rubla. Pero, por ejemplo, dejarse reformar, porque lo que hemos venido viendo al final es que estos mismos magistrados que hoy están condenados fueron los primeros que se opusieron a la reforma de equilibrio de poderes para que fueran un tribunal de aforados el que pudiera juzgarlos y no tuvieran que pasar por un juicio político. Entonces, doctora Rubla, ahorita lo que estamos viendo es que el doctor Leonidas Bustos, el doctor Malo, están esperando un juicio político que ya lleva 4 años en el Senado para que entre la Corte a juzgarlos, y así se deteriora la imagen y la confianza de los ciudadanos en el país, en la justicia. Entonces, ¿por qué no se dejan reformar los magistrados? ¿Por qué la justicia no se deja reformar, doctora Rubla? Desde que empezó todo este problema, yo dije que la mejor forma de recuperar la confianza ciudadana en la justicia era que la justicia actuara pronta y cumplidamente. Y lo que estamos demostrando aquí es que, mire,
una de las personas involucradas ya tiene sentencia. Y los que tuvieron que pasar por el tamiz del Congreso, por ese requisito de procedibilidad, están más lentos. Para mí no es un tribunal de aforados, lo que sobra es ese requisito previo. Y estoy de acuerdo con usted, la justicia hay que reformarla. Falta un liderazgo fuerte para reformarla. Pero entonces déjeme, doctora Rula. Rula. Lo que usted no puede, perdóneme, yo le acabo de contestar, porque no me deja dar la idea completa. Yo con mucho gusto termino ya y para que usted siga. Mire, lo que es un error es de los que han dicho que hay que reformarla buscando el consenso de la justicia. Pero ¿a quién se le ocurre que donde están los privilegios se van a permitir las reformas? La reforma la tiene que hacer la sociedad, con un líder que la imponga. Y no se le puede pedir permiso a las Cortes para reformarlas. En eso sí estamos de acuerdo, porque si el Ejecutivo llega y dice, voy a reformar la justicia, consensuándola con ellos, pues no vamos a pasar donde estamos. Pero yo estoy de acuerdo con usted, hay que hacer la reforma contra la opinión incluso, con todo respeto, de las mismas Cortes, porque aquí hay que suprimir privilegios electorales. Pero permítame entonces, le pregunto al doctor Nilson Pinilla sobre eso que usted está diciendo y un poco en la misma línea de las preguntas, y es cómo se puede lograr realmente una reforma a la justicia sin contar con el beneplácito, doctor Pinilla, de las Cortes, cuando la Corte investiga a los congresistas y los congresistas se mueren del susto de generar cualquier tipo de reforma frente a la justicia si no es con el beneplácito de las altas Cortes, pues porque sienten un poco que los están apretando desde allá, porque tenemos un Congreso en donde pues hay investigaciones a muchos de sus integrantes. Bueno, yo no creo que sea real lo que ha dicho usted hace un rato, de que hay un desprestigio total en la Corte Suprema de Justicia. Hay que mirar que la Corte Suprema de Justicia está integrada por muchas otras personas, jueces de carrera, muchos de ellos personas probas, personas capacitadas en el derecho, con doctorado, con maestrías, y además es un cuerpo colectivo que tiene que fallar de manera colectiva sin que una u otra persona que tenga alguna tendencia torcida pueda llegar a imponerse. Tenemos que mirar que la Corte Suprema de Justicia ha cumplido con su deber en muchísimos otros ámbitos, y que la Corte Suprema de Justicia condenó al magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Ignacio Pretel Chalzut, en una sentencia que ustedes recordarán, ya se fue dictada con ponencia del doctor Ramiro Marín, sentencia a 6, un poco más de años por temas de corrupción. Pero es que lo que creo yo, Camila, no es que la Corte Suprema o que el Congreso o que el Ministerio tal sean corruptos. Lo que está terriblemente corrupto por la codicia es el ser humano. El problema es que ya no subsisten los valores, como lo dijo el doctor Jaime Rubla, como dijo también el doctor Jorge Luis Barceló. Los valores se han venido extinguiendo. Ahora lo único que subsiste como valor es el dinero y el poder que ese valor da. Las reformas que se han tratado de esbozar hacia las Cortes, hacia la rama judicial, en general van a resultar completamente inmanes. Decir eso no es un poco lavarse las manos desde el sector de la justicia, porque entonces cualquier sector diría el que está corrupto y el que está corrompido es el ser humano, y el que se corrompió es el ser humano, y entonces no se asume responsabilidad desde la rama propia. No creo eso. Lo que ocurre no es que las instituciones están corruptas, sino que hay corrompidos que lleguen a las instituciones. No tienen ninguna culpa la Corte Constitucional porque el doctor Jorge Ignacio Pretel haya llegado a la Corte Constitucional. Él llegó porque el presidente de la República de entonces, que primero lo ternó para ser fiscal general de la Nación y luego lo ternó y lo impuso en el Congreso para que fuera magistrado de la Corte Constitucional. ¿Qué puede hacer la Corte Constitucional cuando imponen magistrados de esa categoría? Y me parece que la reacción de la Corte Suprema de Justicia ha sido positiva, y me parece que no podemos exagerar
frente a algo tan calamitoso que es que se haya presentado ese fenómeno de corrupción. Pero, no podemos doctor exagerar Pinilla, de que haya un descrédito total de las Cortes. No fue precisamente la rama judicial del Poder Público la que dictó la sentencia que ahora tanto está conmoviendo frente a Francisco Ricaurte. Fue un juez de la República. Entonces, ¿por qué? Porque hay problema aquí o hay problema allá, vamos a desacreditar a toda la Administración de Justicia, porque un ministro llegó a realizar maniobras torcidas en su ministerio. Entonces el presidente de la República y toda la rama ejecutiva del Poder Público está corrompida. Yo creo que se tienen que rescatar los valores que hay en esas instituciones y tenemos que luchar todos unidos para Doctor Pinilla, disminuir la corrupción del ser humano. ¿Sí, señora? pero retomemos el caso que usted cita de Jorge Pretelt, por ejemplo. Nadie es corrupto solo, es decir, llegar a una institución como la Corte Constitucional o como la Corte Suprema de Justicia a ser corrupto solo, pues es muy difícil. Tiene que haber una estructura. Basémonos en ese caso de Pretelt. Fijémonos que él tenía, por ejemplo, ese cabildeo que hacía Víctor Pacheco, por ejemplo. Entonces, no es que sea que llegó un corrupto solo, un señor solo corrupto, y claro, comparto su reflexión sobre la ética, pero también es que hay una estructura, es decir, aquí estamos hablando, digamos, de un andamiaje de corrupción que se entra en las instituciones. Y por eso precisamente le quiero preguntar a usted, porque no se trata de un solo ser humano, es decir, no es que llegó una persona con una ética cuestionable, sino que son personas que llegan, pero que encuentran un andamiaje propicio para que se den estos actos corruptos. Yo no creo que haya un andamiaje propicio. Evidentemente son cargos desde los cuales se ejerce un gran poder de decisión y un corrupto puede causar muchísimo daño como lo está causando. Pero creo que las instituciones siguen siendo luchadoras para preservar la ética y para que no se extienda el desprestigio a toda la corporación. Tenemos un problema muy grave, por ejemplo, con el Congreso de la República de Colombia. Al Congreso han llegado mucho más corruptos que a la rama judicial. El sistema de hacer política en la República de Colombia es un sistema tramposo. Toda esa base de dinero, toda esa base de prebendas, de que hubo un auxilio de Odebrecht, que hubo un auxilio de tal o cual delincuente. El candidato a la presidencia de la República logró recibir dinero para su campaña del cártel de Cali, pero eso no puede generar una extensión y no podemos paniquearnos, perdonen la expresión, a tal punto de que toda la rama judicial está corrompida. Si no creemos en la justicia, tenemos el problema que se está presentando en los barrios de gente que se toma la justicia por mano propia, pero ese problema no es de la rama judicial del Poder Público. Ese problema empieza con la corrupción, por ejemplo. ¿Qué tiene que ver la rama judicial con que haya llegado a la alcaldía de Bogotá un corrupto como Samuel Moreno? Son personas que están caídas en el descrédito, están caídas en la codicia y están muy al alcance para hacer esta clase de maniobras, pero tenemos que mantener el tema de la confianza. Me parece que la confianza en la rama judicial del Poder Público se acrecienta cuando hay jueces valerosos, jueces que cumplen con su trabajo, jueces estudiosos como para dictar una sentencia condenatoria contra un ex magistrado. Pero mire, doctor Pinilla, a propósito de lo que usted está comentando, yo sí quiero preguntarle al doctor Barceló, porque creo que en eso vamos a estar todos de acuerdo, en la necesidad y la urgencia de reformar a la rama judicial en Colombia. En Colombia se han reformado todas las ramas, pero cuando se llega a la reforma de la rama judicial, la famosa reforma a la justicia, siempre se estrellan con un muro, y ese muro básicamente viene de las altas cortes, porque hay unos privilegios, entre otros el de la facultad electoral, de poder elegir y de poder nombrar a magistrados que no se los dejan tocar. Entonces, claro, el Congreso, a la hora de tocar ese tipo de temas tan sensibles con las altas cortes, como dice el doctor Pinilla, que se paniquean, quedan paniqueados ante el susto que les da de tocar esa fibra. Doctor Barceló, le pregunto a usted, ¿no cree que entre las reformas que se requieren en la rama judicial hay que quitarles esas facultades que tienen las altas cortes, entre otras, la facultad electoral? Mire, yo diría, es
es probable. Eso tiene que ser estudiado en un escenario propicio para la reforma, porque hablo con don Oscar, ¿no? Mire, don Oscar, ¿por qué decimos que ahora las funciones electorales de las altas cortes son malas y no lo fueron 5 o 6 o 10 años después de expedir la Constitución de 91? Institucionalmente y dentro del ordenamiento jurídico a mí no me parece eso malo. Lo que está mal es, vuelvo y repito, el problema humano en cuanto existen actos de codicia, acceso al poder, y eso es lo que habría que evaluar muy bien, y la reforma tiene que evaluar muy bien. Porque mire, déjenme, le pongo un ejemplo muy elemental. Yo no he oído al primer medio periodístico o de comunicación hablar bien, y antes por el contrario lo han venido criticando y de manera tajante y dura a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Yo debería ser uno de los que debería hablar mal de esa comisión, pero no, debo hablar bien, que mi hijo es natural, incluso yo estoy citado, pero a ver, gracias a la Comisión de Acusaciones, Bustos tiene una acusación. Gracias a esa comisión, Pretel fue juzgado. Gracias a esa comisión, Malo está siendo objeto de juzgamiento. Gracias a esa comisión, está también siendo objeto de juzgamiento un miembro del Consejo Superior que ahora no me acuerdo del nombre. Entonces, ¿qué pasa? A mí me parece que el problema es de la integración institucional que la hacen las personas. La Corte Suprema de Justicia una vez se destapó este grave problema de corrupción e empezó sus investigaciones. Investigó a varios congresistas, incluso unos condenados y otros en este momento están siendo juzgados por esos hechos. Y es más, le colaboró a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, aportando medios de prueba, elementos de juicio. La Corte Suprema de Justicia ha sacado cosas muy interesantes, muy buenas, ha administrado justicia, ¿no es cierto? Los jueces lo están haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Yo sí creo que hay que hacer una reforma en la administración de justicia. Hay que hacer una reforma básicamente en la estructura, en la base que los ciudadanos están reclamando. Y en la parte alta hay que hacer ajustes que permitan, por ejemplo, una mejor selección de los futuros magistrados, una mejor evaluación, y yo llamaría personal, doctor Barceló, y se debe aplaudir. Y eso va a ayudar, en mi criterio, en el futuro a ir depurando esta mala imagen de la rama judicial y en especial de la Corte Suprema de Justicia. Pero en mi criterio esto hay que verlo con mucho cuidado, con mucho equilibrio, porque no es cambiar por cambiar. Y termino mi intervención ahora. A nosotros en el año 91, 90, le vendieron al país una nueva constitución y dijeron que todos los males endémicos de Colombia se iban a acabar. Y mire, tenemos una constitución genial, buenísima, pero yo no veo que los y precisamente es que yo, doctor Barceló, déjeme interrumpirlo porque quería hablar precisamente de la historia, porque es que le quiero recordar acá una frase suya que yo tengo el día que usted se despidió, supongo con nostalgia, pues de su trabajo en la justicia, y dice: yo no sé qué voy a hacer el día de mañana porque llevo 25 años levantándome todos los días a las 6 de la mañana yendo a la Corte Suprema, y usted estará de acuerdo conmigo en que los medios y la academia han alimentado mucho este mito, esta idea que a lo mejor es cierta, de que la Corte antes tenía una majestad, y una dignidad y una pulcritud innegable, y que esto de la corrupción es en los últimos años. Ese mito, ¿qué tan que la Corte Suprema siempre fue muy pulcra y digamos que era algo de orgullo del Estado colombiano? Y que el tema de corrupción es de reciente, ahora. Es decir, que antes era los prohombres, el estandarte de la justicia, y que es reciente el tema, doctor Barceló, de la corrupción en la Corte. Mire, Camila, eso es cierto, y yo creo que ese mito hay que saberlo también limar. Es que no sabemos si en el pasado hubo magistrados corruptos, es que no fueron descubiertos, y si los hubo, ahí quedaron, en el anonimato. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo bueno dentro de todo esto que ha sido malo? El haber descubierto,
el haber trascendido al mundo exterior y a la opinión pública lo que estaba pasando con algunos de sus magistrados. No, es muy aburrido, es muy harto. Ustedes no se imaginan mi posición, por ejemplo, tener a un colega, a un compañero de trabajo de todos los días cuando está señalado de corrupto. Es incómodo, eso es aburridor, pero fue lo mejor que pudo haber pasado y ojalá que todo lo que se pueda del día de mañana denunciar, que se denuncie, se investigue y salga a la luz pública. Yo creo que de esa manera también se van depurando las instituciones. Pero entonces déjeme preguntarle, doctor Barceló, al doctor Jaime Arrubla, porque doctor Arrubla decía al doctor Pinilla que él no estaba de acuerdo conmigo con que hubiera un desprestigio total de la rama judicial y un desprestigio de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, frente a lo que estamos viviendo hoy, quisiera preguntarle, ¿usted qué tanto cree que hay un componente de una campaña sistemática y pensada desde un sector político del país para desprestigiar a la Corte Suprema y que ha surtido efecto? ¿Usted cree que esto que estamos viviendo también tiene que ver con una campaña que se ha hecho para desprestigiar a la Corte con un propósito en particular? A ver, Camila, como decían mis excompañeros de magistratura, el país debe sentirse complacido de que se haya develado un caso de corrupción, de que se haya investigado, de que los procesos, siendo de personas tan poderosas, los vinculados hayan avanzado y que hoy se estén viendo sentencias en varios de ellos. Eso debe, pues no digo que sea para armar fiesta, pero sí debe causar, en vez de tristeza, regocijo. Quiere decir que el sistema está funcionando, el sistema se está depurando. Ahora, que hay una campaña de desprestigio contra la rama desde hace rato, sí. Es que a la rama judicial de Colombia le tocó nada más y nada menos que develar el 40% del Congreso. La clase política paró gran parte en la cárcel. El señor Mancuso dijo alguna vez que él tenía cooptado el 40% de los congresistas. Pues de pronto se exageró, pero si usted se pone a hacer cuenta de la labor que hizo la Corte Suprema de Justicia hace 15 años, adelantando con grandes presiones todos esos procesos de lo que se conoce como la parapolítica, esa fue una labor encomiable. Es una labor que necesita usted una Corte de hierro para hacer semejante labor. Entonces, hay 3 personas enlodadas, fue por unos casos también de congresistas, y obviamente esto entristece la justicia, nos entristece a los que queremos a esa corporación, pero por esos 3 ustedes no pueden tirar 200 años de historia. Es que la Corte ha cumplido y está cumpliendo en este momento, porque está sancionando a esas feras podridas que resultaron en su interior. Entonces, eso es un sistema. Un sistema es eso. Un sistema es que detecte la anomalía y que la corrija. Ahí está el sistema funcionando. ¿Que eso causa trastornos? Sí. ¿Que eso invita a reflexionar sobre posibles reformas? Siempre habrá posibles reformas. Este es el momento en que tenemos que hacer un juicio a la Constitución del 91. ¿Trajo cosas buenas o trajo cosas malas para la justicia? Yo le hago un inventario de todas las malas que trajo. A mí me gustaba más cómo se funcionaba antes de la Constitución del 91 en muchas otras cosas. Trajo unas cosas muy buenas, pero indiscutiblemente yo no soy partidario de las funciones electorales. No soy partidario de que los magistrados nos enredemos eligiendo antes una terna para procurador, otra para contralor, otra para fiscal. Eso enreda, eso complica. Y eso, mire eso que usted... y en eso yo puedo dar fe. Se vuelve a veces que el aspirante a fiscal promete cosas, y habrá algún magistrado que tiene un cuñado desempleado o un hermano y tienen la tentación de colocarlo en la Procuraduría o en la Fiscalía. Entonces después llega el procurador o el contralor
o el fiscal a pedir el favor para que le ayuden con la elección de un magistrado. Eso sí, no yo te nombro, tú me nombras. Eso hay que corregirlo. Acabarlo. Y yo creo que hay que buscar mire, la forma de acabarlo. Pero, es que a mí, pero es que a mí me llama la atención lo que usted entristecer estaba porque la Corte esté funcionando. Y está funcionando, diciendo, y está funcionando el sistema. Es que ese es el tema que yo no sé si la mayoría de los colombianos estén de acuerdo, de que la Corte Suprema o el sistema esté funcionando, porque acabamos, después de 4 años de tener la primera sentencia condenatoria del cartel de la toga en contra del señor Ricaurte. Lo cierto es que en este momento, todavía 4 años después, el caso del señor Bustos está en el Senado, el del señor Malo también, y el señor el señor Moreno dijo algo muy preocupante y dijo que básicamente a él lo había nombrado y Néstor Humberto Martínez para ser mandados para ayudar a la Corte Suprema. Entonces acá estamos viendo un fiscal general de la Nación nombrando a un fiscal anticorrupción para hacerle los favores a los magistrados en la Corte Suprema de Justicia, y acusaciones o procesos en contra del fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, no se conocen. Y esto es lo que la gente escucha todos los días. Entonces ustedes pretenden que los colombianos digan, hay una sentencia condenatoria con Ricaurte, está funcionando el sistema, pero por otro lado hay muchos temas y de personas mucho más poderosas que son intocables. Y así entonces, ¿cómo la gente va a confiar en la justicia? No, yo no pretendo que convencer de nada. Usted me invitó a una entrevista y me hace unas preguntas y yo con mucho gusto las contesto. Mi opinión, que es lo que estoy dando, es precisamente eso. El sistema está funcionando. Lento sí, pero funciona. Eso no se puede negar. Y me perdona, agrego una cosita. Doctor Pinilla, adelante. Sí, pero ¿sobre qué punto iba a hablar otra persona, es que creo que ¿quién fue el que dijo que iba a agregar algo? ¿El doctor Barceló? Pensé que era el doctor Barceló, adelante. Un agregado muy pequeño a la pregunta que le hacían al doctor Arrula, mi colega Arrula. Es que el sistema no es solo la Corte Suprema de Justicia, porque muchos de esos aspectos también hay que mirarlos por el lado de la Fiscalía. Que la Fiscalía también es la encargada de, es más, si ustedes me lo preguntan, en Colombia la mayor carga de la impunidad, de la lucha contra la impunidad recae en la Fiscalía. El señor Moreno es una persona procesada por la Fiscalía, y es a partir de la colaboración que debe permitir que suministre todo, y eso he visto ahí, porque él dice que detrás de eso hay mucho más, pero yo no veo que lo pongan a suministrar esa información. Entonces está la Corte Suprema de Justicia, está la Fiscalía General de la Nación, están los jueces de todo orden, está la Comisión de Investigación y Acusación. Es decir, ese es el sistema. Que estén funcionando a la perfección, no, yo soy el primero en reconocerlo, pero que está generando frutos, sí, porque al fin y al cabo estamos afrontando delitos que no son simplemente el hurto de una billetera en una esquina, sino detrás de eso personajes con mucho poder. Y esos personajes con mucho poder se encargan también de desprestigiar la propia justicia, ¿no? Acusando a su juzgador y quitándole credibilidad y consecuentemente legitimidad, y eso afecta a la administración de justicia. La Corte Suprema de Justicia, como lo decía el doctor Arrula, ha hecho muchas cosas muy buenas. Camila, condenó a más de 80 congresistas y los puso todos en la cárcel, y yo no veo todavía uno de esos 80 que en su momento hayan dicho sí, yo soy responsable, sino todos afirmaron que eran perseguidos políticos. Pero doctor Barceló, frente a eso que usted dice, del que los tres han dicho que la Corte ha hecho un trabajo monumental, sí están bajo un estigma de una narrativa que se ha tratado de instaurar, que es lo que yo le decía al doctor Arrula, de una campaña de desprestigio, de que, por ejemplo, la Corte Suprema se politizó. Entonces dicen, la Corte Suprema se politizó, y en ese orden de ideas, porque ha estado politizada, es que finalmente terminó condenando a esos congresistas, etcétera, etcétera. ¿Qué responderle a ese sector del país? Porque es que hay un sector importante del país que dice es que la Corte está completamente politizada. Mire, Camila, eso no es cierto. Nunca ha estado politizada en cuanto a su función juzgadora. De eso puedo dar fe como miembro que fui de esa honorable corporación y como miembro de la Sala de Casación Penal de la Corte. Y es más, y culmino con esto. Tanto es así que alguna vez como presidente yo de la Sala de Casación Penal le dije a los congresistas, cuando me tocó asistir a alguna de las conversaciones que teníamos con la Comisión Primera Constitucional, tanto de Cámara como de Senado, que los congresistas podían buscar su juez natural, que le quitaran a la Corte Suprema esa función. No lo hicieron. El acto legislativo 01 de 2018, ¿qué es lo que hizo?
ratificó y legitimó aún más la Corte Suprema de Justicia, al punto que dejó al interior de ella 2 salas nuevas de instrucción y de juzgamiento para que precisamente sigan juzgando a los congresistas. Eso, si los congresistas acusaban a la Corte de politizada, si los congresistas decían que los fallos eran sesgados, por el contrario, este acto legislativo que fue originado en el Congreso de la República, legislado en el Congreso de la República, no hicieron más que ratificar la legitimidad de la Corte Suprema de Justicia, porque es ella la que sigue juzgando en primera y en segunda instancia a los congresistas. Pero, doctor Barceló, a propósito de eso que usted está afirmando, me gustaría escuchar la opinión del doctor Arrubla, porque en la escogencia de los magistrados también puede estar el pecado. Tener que ir al Congreso a llevar hojas de vida para que los designen magistrados de las altas cortes, de alguna manera genera un compromiso político con los congresistas, por una parte. Y escuchándolo a usted, doctora Arrubla, me da la impresión de que usted prefiere la figura de la cooptación antes de la figura que se creó, que es que el Congreso elija magistrados. A ver, aclaremos, muy importante la pregunta, aclaremos. La Corte Suprema de Justicia no se elige por el Congreso, se elige por un sistema de cooptación mixto. El Consejo Superior de la Judicatura hace unas listas y la Corte de esas listas escoge para llenar sus vacantes. Actualmente por el Congreso del Senado se refiere a la Corte Constitucional y ahora el Tribunal disciplinario o el que está haciendo sus veces. A ver, yo considero que efectivamente toda la labor que se hace lleva a que el condenado, en última instancia, y sobre todo cuando es una persona de capacidad intelectual y ha actuado en política, pues le eche la culpa al juez y diga que es que el juez está politizado. Yo doy fe, como lo hizo el doctor Barceló, que durante el tiempo que yo estuve en la Corte, uno no sabía ni qué partido político, ni qué creencia política tenía el vecino de al lado. Jamás. Jamás yo escuché de un argumento de linaje político para ningún asunto. Y han tratado de decir que es que había persecución política, que había orientación política. Eso no es cierto. El que afirme eso es que no conoce la rama por dentro. La rama goza de independencia en ese sentido al máximo. Ahora, que a veces son los argumentos que dan las personas que se ven afectadas y que eso va calando, porque es que de repetir un argumento y lo repiten, eso va calando en la gente y la gente cree que es que la Corte está politizada y que está persiguiendo a aquel o a determinado político y que aquel que está condenado, lo condenaron fue por sus creencias políticas. Pero eso es algo que la sociedad tiene que conocer, que los medios han ayudado mucho con la labor que cumplen los jueces, porque han develado cosas que en el pasado no se daban a conocer y se han conocido gracias a investigaciones periodísticas que se vuelven en la noticia crímenes. Y a partir de eso es que se llega por ejemplo, todo el tema de la parapolítica. Sistemas de delación también han contribuido a ello. Pero eso siempre será un San Benito que van a tener los jueces. Pero entonces, siempre habrá quien critique su tarea y siempre habrá alguien que quede inconforme con lo que ellos decidan. Ahora, yo estoy de acuerdo de pronto con ustedes. Yo sería partidario de esos periodos de 8 años tan cortos, hace que pase mucha gente y que apenas el magistrado se está curtiendo, ya le toca dejar el cargo. De pronto era mejor el sistema anterior o a lo mejor un sistema intermedio. De pronto el sistema de elección en las listas que hace el Consejo Superior de la Judicatura debe ser más estricto. Es que hubo una época que se decía que el Consejo se repartía en las listas y que cada uno aportaba 3. Yo no sé, porque yo nunca fui magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, pero si eso es así, es abominable. Eso tiene que ser unos procesos de selección objetivos y en eso podíamos trabajar mucho, para que a las Cortes lleguen los mejores de la academia, los mejores de la judicatura, y así tengamos unos jueces íntegros, académicos e independientes
que estén por encima del bien y del mal, como debe ser en todo labor judicial. Quiero terminar esta interesante charla con ustedes, expresidentes de la Corte Suprema de Justicia, haciéndole esta última pregunta a usted, ex magistrado Nilson Pinilla, porque usted no solo fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia, sino también fue magistrado de la Corte Constitucional, otro alto e importante tribunal de nuestro país. ¿Qué hacer entonces para recuperar la imagen de la justicia? Que yo sé que usted dice que no, pero las encuestas dicen algo distinto, y eso no es solo en Colombia, lo estamos viendo en toda América Latina. Hay un desprestigio de la justicia en Brasil, hay un desprestigio de la justicia en Argentina, eso está pasando aquí. Usted, como exmagistrado de dos importantes altas cortes de nuestro país, ¿qué diría? ¿Cuál sería esa reflexión para poder recuperar la imagen de la justicia? Que la respeten. Evidentemente hay una inmensa campaña de desprestigio contra las cortes y particularmente contra la Corte Suprema de Justicia, porque ha cumplido con su deber. Si la Corte Suprema de Justicia, sujetándose a las responsabilidades que le impone la Constitución y las leyes, investiga a un expresidente de la República, ese expresidente de la República con todo su poder empieza a denigrar contra la Corte Suprema de Justicia y entonces hace una jugada de renunciar a un cargo para quitarse a ese juez superior, a ese órgano límite que es la Corte Suprema de Justicia, para que su asunto sea llevado ante la Fiscalía General de la Nación. Eso es una falta de respeto a la Administración de Justicia y hacia la Corte Suprema, como es una falta de respeto ternar a personas que se sabe que no tienen las calidades para cumplir esos cargos, como ya mencioné el caso de Jorge Ignacio Pretel y todas las vagabunderías que se hicieron en lo que conformación de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, de origen totalmente político. Entonces debe haber un respeto contra una Corte Suprema que ha tenido el inmenso valor de haberle devuelto a Colombia algo de la decencia en la forma de hacer política, por ejemplo, a través del proceso 8000. No podemos olvidar todo lo que fue la degeneración, la prostitución de la forma de hacer política en Colombia con dineros de proveniencia criminal del narcotráfico, fomentando, patrocinando campañas políticas. Lo que se hizo con el proceso 8000 en Colombia hacia 1995 es ejemplarizante, y eso lo hizo la Corte Suprema de Justicia. Luego, en el caso que menciona el doctor Jaime Arrula de la parapolítica, ¿cuánto se logró a partir de la lucha de la Corte Suprema de Justicia contra ese sistema violento de tratar de imponerse en las regiones y de sacar candidatos a las corporaciones de elección popular? Tenemos es que reinstituir a Colombia en todas sus áreas, y tenemos que reconocerle a la Corte Suprema de Justicia lo que hizo, por ejemplo, para que el Congreso estuviera integrado por menos corruptos. Esa es una gran realidad, y eso lo logró en el caso del proceso 8000, que es más llamado 8000 porque fueron muchísimos procesos contra senadores y representantes de la Cámara corruptos, y en el caso de la parapolítica, la lucha contra la violencia enquistada en las altas corporaciones legislativas. Eso es algo muy valioso y lo ha logrado la Corte Suprema de Justicia a costa de la seguridad de sus propios integrantes. No podemos olvidar, aunque haya ocurrido en 1985, lo que fue el asesinato masivo de magistrados de la Corte Suprema de Justicia cometido por el M-19 y por el Ejército de la República de Colombia. Esas son evaluaciones que ojalá este medio de comunicación tan valioso, tan independiente, abordara para que se haga memoria y para que se reviva la historia, que fue lo que pasó en el Palacio de Justicia entre el 6 y el 7 de noviembre de 1985, sí, cuando el Ejército de la República de Colombia entró a asesinar magistrados y a asesinar personas tan valiosas como los que fueron desaparecidos por la acción de la fuerza pública, y hacer una recapitulación de lo que ha hecho la Corte Suprema de Justicia, que ha tenido problemas porque está integrada por seres humanos, pero que institucionalmente merece el respeto de los colombianos, es indiscutible. Revisemos lo que fue el proceso 8000, los procesos llamados el proceso 8000, sí, y revisemos lo que fue el proceso
de la parapolítica y revisemos lo que han sido las actuaciones frente a esos líderes políticos torcidos, claro, que siguen teniendo demasiada influencia en las decisiones, en el encauzamiento de la institucionalidad colombiana. Pues creo que hemos tenido 3 invitados de lujo hoy aquí en Mañanas Blue para hablar de la justicia y de lo que implica para esa rama del poder la condena contra un expresidente de esa alta corte como es Francisco Ricaurte. A los 3 expresidentes de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla, al doctor Nilson Pinilla y al doctor José Luis Barceló, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, por haberse conectado a esta importante discusión sobre la justicia en Colombia. Así llegamos nosotros al final de este programa. Mañana nos volvemos a encontrar y quédense ustedes con Meridiano Blue.